tres cosas que pueden destruir a una persona: el vicio, la ignorancia y la soberbia. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Cortésmente. Es un gusto, un placer estar con ustedes cada semana por acá, por el Canal 8, el canal que muestra lo tuyo, tu gente. Hoy con un invitado de la casa, un amigo, una persona muy especial, y pues que hoy queremos también compartir con toda la comunidad el trabajo que se viene haciendo desde el canal y desde la empresa Conecta. Para eso hemos invitado a David Castañeda Villegas. Él es el administrador de Conecta y pues, como lo decía, un amigo de la casa, siempre está detrás de las cámaras, sí, pero hoy acá al frente. David, bienvenido, qué rico tenerlo en Cortésmente. Camilo, muchas gracias, un saludo para usted y todos los televidentes. Agradecido pues por tener la oportunidad de participar en este espacio, espero poder brindar una muy importante información a la comunidad. Muy bien, David, usted tiene un proceso muy interesante como otras personas acá en el canal y lo que conocíamos como la parabólica. Usted empieza, como muchos de los muchachos empiezan, como decimos, cargando cables o doblando, sí, cables, camarógrafo, ha pasado por muchas, aprendió a editar, aprendió a grabar, a hacer todo el proceso. Yo digo que ha pasado por todos los puestos acá en la antena parabólica, como se llamaba anteriormente, ya como Conecta. Hablemos de ese proceso, David, antes de entrar al trabajo como tal de la empresa. Bueno, Cami, pues tengo la fortuna de haber participado, haber pasado por todos o casi todos los cargos que esta empresa tiene, ¿cierto? Yo desde que salí del colegio, presté el servicio militar, solamente he estado trabajando en esta empresa, ¿cierto? Yo lo considero una fortuna porque he aprendido desde todos los campos, ¿cierto? Yo empecé como asistente técnico, por cierto, para mí el principio fue muy difícil porque yo pensaba que no iba a ser capaz, porque el trabajo es muy pesado, pero con el pasar del tiempo fui como escalando, fui pasando por diferentes cargos, fui hasta secretario, recaudaba pues en la taquilla o hacía las veces de la secretaría también. Ya después en el tema del canal, camarógrafo, editor, después me presentó la oportunidad de ser director del canal, pero como la empresa va creciendo tanto, entonces ya había que separar la dirección del canal con la administración de la empresa. Entonces ya me dedico más que todo al tema general, al tema administrativo, y por eso se creó otro cargo adicional, que es el de director, que esa persona es la que se encarga netamente de las producciones del canal. Y yo me encargo del tema en general de la empresa. Bien, David, usted es una persona joven, pero con mucha experiencia en este tema de los canales comunitarios, de las parabólicas. Creo que ha armado usted un insumo muy interesante y ha construido usted una experiencia, digamos que muy exitosa en este trabajo, y le ha tocado vivir los diferentes momentos de la parabólica. Hablemos un poquito de eso, cómo ha sido vivir los momentos buenos, difíciles, cambiar de sede, ampliarla, todos esos momentos. Bueno, a mí me ha tocado vivir el proceso de evolución de la empresa de manera positiva, porque siempre he notado que la empresa va en ascenso, ¿cierto? De pronto hay momentos en que la empresa va estable, pero nunca hacia abajo, ¿cierto? El proceso de conseguir la sede, bueno, no lo hice yo pues como David Castañeda, sino que me tocó estar en el momento en que se consiguió la sede, en que se adaptó, porque esto era una casa pues que no era pues con las condiciones para una empresa de televisión, aunque ahora estamos entre comillas estrechos porque el canal es demasiado grande. Me ha tocado vivir todo este proceso cuando las antenas estaban en el colegio y nos tocó pasarlas para acá. Eso fue un trabajo grande porque nosotros no podíamos dejar la comunidad, por ejemplo, sin televisión, pero teníamos que armar las antenas, entonces tuvimos que hacer un montón de estrategias para trabajar. Por ejemplo, trabajamos a la madrugada para que la gente no perdiera el servicio, ¿cierto? La adquisición de nuevos servicios, cambiar la tecnología, el personal. Normalmente empiezan a trabajar personas acá que salen del colegio o son muy jóvenes, ¿cierto? Entonces acá como que se les despierta la vocación y aprenden y ya se van yendo, ¿cierto? Es una escuela. Entonces es como una escuela y nosotros constantemente estamos cambiando de personal y dándole como el conocimiento. Nosotros no es una escuela formalmente, pero siempre estamos brindando conocimiento, ¿cierto? Y los muchachos desde la práctica es que aprenden, no desde la teoría pues, en un cuaderno, en un tablero, sino que siempre están practicando. Entonces es la mejor escuela pues, que se puede hacer. Aprender haciendo. Sí. Entonces es un proceso importante, es muy bonito. Los temas difíciles en la empresa casi siempre son el tema de las asambleas, es el tema más complicado, ¿cierto? Que la gente asista a las reuniones,
el tema de poderle explicar a la gente por qué se toman ciertas decisiones, por qué no hay más canales, por qué se incrementó la tarifa, porque en cierto sector no hay redes, ¿cierto? Nosotros, aunque tenemos los medios, que son las cámaras y los televisores, la gente no siempre está presta a escuchar esta información, que es muy importante, ¿cierto? Esas son las partes difíciles, porque de hecho nosotros con la reglamentación nacional cumplimos, con todos los parámetros de la NTV, con todas las obligaciones en impuestos, en seguridad, en prestaciones sociales, todo eso lo cumplimos, pero es complejo que la gente nos entienda porque hacemos, pues, a veces tomamos las decisiones, pero del resto es una empresa que es muy sólida y trabaja pues de una forma muy estable. Sí, señor. Un patrimonio como es conocida la empresa, un patrimonio de los guarceños, es de la comunidad, es de las personas y por su carácter de ser una asociación, es dueña de justamente todas las personas que tienen su derecho o pagan por este servicio. Y creo que ahí es donde hay un reto muy grande, David, y es como, y usted mismo lo menciona, y qué bueno que ya empecemos a hablar un poco de estos temas justamente, y es específicamente, uno en el términos del por qué se tienen ciertos canales, ahí qué es lo que se hace, o sea, y empecemos justamente por eso, David, o sea, ustedes cómo definen la parrilla de programación, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se quitó Fox, la gente, ay, ¿por qué lo quitan? Expliquemos un poco de eso, David. Bueno, lo primero que hay que anotar es que yo siempre insisto con el tema de los canales codificados. O sea, nosotros por la forma en que está conformada la empresa, somos una entidad sin ánimo de lucro, comunitaria. Ahí es el primer limitante, entre comillas, porque la televisión o la NTV nos limita. Nosotros no podemos tener más de 7 canales codificados, ¿cierto? Entonces ya estamos ahí, ya empezamos nosotros a tener ciertas limitaciones. El tema de qué canales se tienen entre estos 7 codificados es que nosotros tratamos de tener una programación variada, claro, en los 7 canales, para adultos, para niños, entretenimiento, información, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar qué tipo de ofertas hay en el mercado que sean, pues, de todas formas, que estén al acceso de nosotros, ¿cierto? Porque hay canales que son muy costosos y definitivamente no tendríamos que incrementar la tarifa mucho y la idea no es esa, ¿cierto? Entonces, hay una empresa que nos brinda a nosotros una parrilla o unos paquetes de canales. Esos canales. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el canal, por ejemplo, TNT, ¿cierto? Yo quiero comprar TNT, esta empresa proveedora me dice, yo le tengo TNT, pero no me vende TNT solo, ¿cierto? Sino que yo le tengo un paquete de canales. Entonces, este canal viene con este y este. Y el contrato es por 1, 2, 3 años, ¿cierto? Por el tiempo que se haga. Pero, entonces ahí ya tenemos 3 canales o 4, ¿cierto? Entonces ya nos estamos limitando mucho. Hay otra empresa que nos brinda otro paquete de canales, ¿cierto? Y ahí ajustamos nosotros. Ellos nos brindan también un paquete que es variado: información, entretenimiento, deportes, por decirlo así. Entonces con la otra empresa contratamos lo otro y más o menos ajustamos nosotros una parrilla de 7 canales que sea acorde a las necesidades de los asociados. Entonces tenemos el canal TNT, tenemos ESPN, tenemos Discovery, Animal Planet, tenemos Nickelodeon, que es para los niños, ¿cierto? Ahí ya estamos nosotros al límite o al tope de los canales que nos autoriza la ley, ¿cierto? Hay otros canales que no son codificados, esos se denominan temáticos, el tema de Win Sports, el tema de TV Agro, Cable Noticias. Esos canales nosotros también pagamos por ellos, pero no son codificados, son temáticos, ¿cierto? También hay que pagar por ellos. El resto de canales son canales libres, es decir, los incidentales, que con esos canales son simplemente los canales que nosotros encontramos libres en el satélite y los bajamos. Se presentan a veces situaciones o inconvenientes, es porque como estos canales son libres de quitarlo cuando quieran el satélite. Entonces ellos tienen una estrategia de mercado, y es, por ejemplo, si hay una novela cuando está en su mejor punto, ellos quitan el canal. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que cambiarlo. Entonces la gente nos llama y nos dice, ¿por qué cambiaron ese canal? Si está la novela en el mejor punto, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer nada porque es que nos los quitan a nosotros, porque son canales libres, ¿cierto? Los canales codificados, mientras nosotros estemos pagando, no da ningún problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La gente dice que la programación es muy repetida, porque vos ves, por ejemplo, en Discovery que cada 6 horas repiten un programa, ¿cierto? Son temporadas.
Entonces cada 6 horas un programa durante 2 meses y a los 2 meses cambian la programación. Y eso hacen exactamente todos los canales, ¿cierto? El problema es que como apenas son 7 codificados, la gente siempre está dando vueltas en los mismos canales, ¿cierto? No es que nosotros no queramos colocar más canales, siempre, ahí tenemos el límite, ¿cierto? Que esa es una de las peleas, entre comillas, que tenemos con la NTV, es por qué no nos permiten a nosotros tener más canales. Y la respuesta es muy sencilla, es porque nosotros somos la piedra en el zapato para las empresas grandes, ¿cierto? Entonces, si nosotros les estamos ofreciendo a nuestros asociados por bajos costos, casi que la misma programación o mejor. Casi que la misma programación, entonces estas empresas, ¿qué van a hacer? Entonces, obviamente ellos tienen más influencias pues a nivel nacional, entonces a nosotros... Además de ser un tema también económico. Claro, sí, es verdad. Entonces a nosotros nos mantienen muy limitados en este sentido. El tema de Fox es uno de los canales más costosos. Este canal, la última vez que nos reunimos con la gente de Fox Sport de Argentina, nos cobraba 5.000 pesos por persona, mensual, ¿cierto? O sea, ya se va gran parte de la factura, se iría en ese canal. Y es un canal que es muy bueno, pero que la gente lo reclama, sobre todo cuando los equipos antioqueños están en Copa, ¿cierto? Pero si el equipo antioqueño no está o lo eliminan, ya a la gente no le va a interesar tanto Fox. Es muy bueno, pero ya no lo va a querer tanto. ¿Y qué hacemos nosotros con un contrato de 2 años, ¿cierto? Para... Ya, si no está lo que nosotros nos interesa, tendríamos que respetar ese contrato durante los 2 años y después volver a contratar. Entonces es por tema contractual, por tema de autorización, por tema de valores, esos temas son pues como... Le cuento a David que queda supremamente claro y muy ilustrado su exposición en cuanto al tema de canales, creo que queda muy claro. Y quiero volver con lo que decía ahorita, el tema de patrimonio. Justamente por ser asociación tiene una junta directiva, que es personas que a honores pues, se prestan para hacer un trabajo y que de una manera voluntaria le quieren servir al municipio por medio del canal y de Conecta. Sí. Ahí hay algo muy interesante, David, porque son personas que no se les paga, ellos simplemente lo hacen por gusto y cumplen una responsabilidad muy interesante, porque son justamente estas personas las que están al pie de todo esto, de todo lo que estamos hablando y de muchas otras cosas más. Hablemos de la Junta. En estos días hubo justamente, David, elección de Junta, hubo asamblea. Vea, primero que todo hay que agradecerle a la Junta saliente. Yo cada que tengo la oportunidad hago esto porque ellos hacen un trabajo o hicieron un trabajo muy importante con la empresa Conecta, ¿cierto? Ellos estuvieron varios años al pie o en la cabeza de la administración, como jefes directos, ¿cierto? Muy pendientes de cómo se desarrolla pues, el diario pues, de la antena, ¿cierto? De la empresa. Firmando documentos que son documentos legales. Si ellos hacen algo ilegal, son ellos. Sus responsabilidades. Sí, son ellos los que van a eso se paga con multas, se paga con cárcel, eso tiene todas sus implicaciones, todos sus componentes. Y ellos estuvieron muchos años firmando. Aquí afortunadamente las cosas siempre se hacen muy bien, pero como no se pudo desarrollar la asamblea, ellos estuvieron varios años, ¿cierto? Entonces agradecerles a ellos por la labor que hicieron, porque de verdad que ellos se entregan de manera sin ningún interés o con el único interés de servir, que esto salga, ¿cierto? Esto no tiene ninguna implicación económica, a ningún miembro de la Junta se le paga, ¿cierto? Entonces, primero que todo, agradecerles a ellos. Y ya entrando al tema de la Junta actual, el pasado 28 de mayo se hizo la asamblea, donde se contó con una muy buena asistencia y muy buena disposición de los asistentes a que se desarrollara efectivamente con el objetivo de cambiar la Junta o de renovar, cumpliendo con los estatutos. Se cambió la Junta y hay nuevos integrantes, aclarando que según los estatutos hay 2 de la Junta saliente que repiten, ¿cierto? Primero que todo, las personas o miembros de la Junta que repiten, esto se cuadró por estatutos con el fin de dar continuidad a los procesos que se llevan o de brindar información. De todas formas, las personas que entran no tienen todo el conocimiento ni la experiencia que ya tienen las personas que tienen tanto tiempo acá, que llevan tanto tiempo. Entonces es bueno como que haya esa experiencia, ¿cierto? Para que brinden la información. Y hay una serie de personas pues nuevas que con su presencia y con su disposición nos quieren aportar mucho para el desarrollo durante 2 años de esta empresa, ¿cierto? La Junta se va a renovar cada 2 años. Don Carlos... Sí, yo tengo acá los miembros de la Junta. Tengo a don Rafael Martínez Uribe, que es un miembro de la Junta anterior, una persona que aporta demasiado a la entidad.
de manera desinteresada, siempre presto a asistir a las reuniones y aportar sus conocimientos en temas administrativos. O sea, hay que tener en cuenta que el hecho de uno ser un administrador, un contador, no lo hace de todas formas apto o una persona suficiente para para administrar la empresa, porque los temas de televisión también son, ¿cierto? Sí. Son complejos, ¿cierto? Entonces, con el conocimiento de todos ellos, nosotros juntamos, ¿cierto? Hacemos... Sí, hay un cúmulo muy interesante de lo administrativo, lo técnico, la experiencia financiera. Sí. Entonces, don Rafael Martínez, en el tema administrativo, es una persona que siempre está dispuesta. Él ya lleva varios años con nosotros y aceptó pues, la invitación a continuar con nosotros. Está el señor Luis Guillermo Moreno Arboleda, claro, que ya también lleva varios años con nosotros. Está el señor Carlos Julio Zuluaga, el profesor Carlos, don Carlos, como nosotros le decimos. Él en este momento está como presidente entonces de la Junta. Está Víctor Rubén Giraldo, Carlos Hernando Ramírez Bedoya. Todas son personas que traen muy buenas ideas y buenas propuestas para los próximos 2 años de la empresa. Víctor, ¿cierto? Ajá, Víctor Rubén, para los que no conocen, el de la diligencia. De la diligencia, sí, ahí valga la cuñita, esta semana le cobramos. Bueno, esos son los miembros principales de la Junta, ¿cierto? La Junta está conformada por 10 personas, 5 suplentes, 5 principales. En los suplentes está Luz Amparo Ramírez de García. Luz Amparo ha participado mucho también en estos temas comunitarios, ella es miembro de los bomberos, ¿cierto? Sí. Carlos Alberto Mejía Vallejo, de la familia de los Vallejos, de Guillo, de Alfredo. Óscar Antonio Vargas, el profesor Óscar, ¿cierto? Tiene muchos conocimientos para aportar. Aleida Salazar, como representante de la comunidad, también es de las personas más antiguas como asociada en la empresa, entonces tiene mucho que aportar. Obviamente desde lo que ella ve al exterior, lo puede traer ya como que nos sirva a nosotros como elemento para mejorar, ¿cierto? Como herramienta para mejorar. Y está Marta Luz Mejía, ella es hermana de nuestra expresidenta Margarita Estela Mejía. Oiga, muy buena la Junta, David, excelente. Sí. Quedó además creo que muy bien representados los sectores, exacto, los diferentes grupos poblacionales, muy interesante la Junta. Exacto. Creo que hay muy buen insumo para trabajar. Sí, y todos muy dispuestos a aportar y a aprender, ¿cierto? Todos manifestaron su interés. Obviamente no tienen todavía los conocimientos del manejo pues, que hay que dar administrativo a nivel nacional o interno, ¿cierto? Claro. Porque nosotros también les estamos apenas brindando la información, nos hemos reunido un par de veces, pero ya se han hecho cosas muy productivas. Por ejemplo, esta Junta pretende trabajar a través de comisiones, ¿cierto? Entonces, comisión administrativa, comisión financiera, comisión técnica, comisión de redacción. Esto con el fin de aportar más y poder como analizar más la información. Estas personas son miembros de los comités, tanto los principales como los suplentes, y en estas comisiones también va a participar gente de la asamblea. Las personas que participaron en la asamblea las vamos a incluir en estas comisiones para que ellos tengan acceso y puedan opinar, ¿cierto? Y dar más aportes en cuanto a decisiones que se deban tomar, para que no se quede todo en manos de la Junta, ¿cierto? Porque claro, es una responsabilidad grande, entonces que haya representación de todos los sectores, Junta y comunidad, ¿cierto? Aquí no son miembros de Junta, pero también se hizo la elección de los revisores fiscales. Como revisora fiscal quedó Adriana Roldán Múnera, que ya lleva también mucho tiempo. Sí, pero también se hizo el nombramiento de su suplente, ¿cierto? Es la señora Sandra Yepes Cortés, que en caso pues, de ausencia de la revisora estará pues entonces ella haciendo sus funciones. Entonces, este tema de la Junta es muy importante porque nosotros decidimos hacer la Junta, la asamblea, con el fin de que sí se lleve a cabo por sectores, ¿cierto? Porque en años anteriores había sido difícil que las personas asistieran. Entonces, ¿qué hicimos? Listo, entonces una persona de cada sector que sea miembro de la Junta y represente a toda la comunidad, ¿cierto? Qué bien. Entonces, por eso, las decisiones que toman en la asamblea son las decisiones que el pueblo debe aceptar. O sea, si yo no participo en la asamblea, ya me toca de una otra manera. La asamblea es el espacio donde una persona como asociado puede llegar con sus ideas y también a refutar si algo no le parece. Claro. Y entonces ahí es donde yo creo que es muy importante, David, lo que usted ahorita decía, ese esfuerzo que hacen ustedes para que la gente asista por los diferentes medios que se tienen, escritos, radio, acá, el mismo canal, todo eso. Y es muy importante que a veces ve uno que la gente es muy apática, pero qué rico que en este caso se pudo nuevamente
sumar más personas a la Junta. Y quiero que hablemos, David, de un tema también que es bien interesante y que va en esta misma línea. El tema del Canal 8, un canal que a mí me parece que ustedes, David, han manejado muy bien, muy independiente, ha sido muy respetuoso con la comunidad, con la información, con mostrar, como lo dice su eslogan, mostrar su gente, mostrar lo que pasa en el municipio, la identidad, todo esto. Y pues obviamente a veces hay problemas. Claro. En estos días justamente estaba mirando el consejo municipal y el presidente pues paró la sesión para decir que alguna persona le había escrito, digamos que molesto, no sé si era el espacio, el momento, porque a veces uno sabe que lo técnico no solo depende de las personas, sino también de muchas cosas. Entonces uno ve que muchas veces al canal, porque hay una mala transmisión, la gente dice, no, es que allá veas que tal cosa, pero cuando uno ve una transmisión como la de Semana Santa, que fue, me parece a mí, un canal regional, o sea, con una calidad impresionante. Hablemos de eso, David. Muchas veces a ustedes los atacan por ese tema. Muchísimo. Pero hay que entender que es un sistema que es por cables, en fin, hay muchas cosas. Mira, hay varias cosas. Primero es que la gente o las personas quieren recibir nuestro servicio como lo ofrece cualquier otra empresa, ¿cierto? Pero nosotros tenemos nuestras limitaciones. Primero, es que la tarifa, aunque las personas piensen que es muy cara, es muy acorde o es muy cerrada a nosotros hacer cambios tecnológicos, a comprar redes, a comprar equipos. Entonces nosotros tenemos mucho limitado. No, y yo se la pongo, y perdóname, David, o sea, si usted la compara con nosotros, es muy barata. O sea, eso es así no, seguimos siendo la más barata, o sea, de todas. Es muy barata y en verdad es muy buena la calidad. O sea, seguimos siendo la más barata de todas las legales. O sea, usted puede encontrar en el país sistemas de 9.000, de 8.000 pesos, pero con toda la seguridad que no son legales. Están evadiendo impuestos, no están pagando los canales. O sea, es que yo tranquilamente, voy a mencionar una empresa, no por publicidad ni nada, yo tranquilamente podría comprar aquí 5 DirecTV, ¿cierto? Y esos 5 DirecTV, poner regalos en la red, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Le estoy dando muy buenos canales a la gente, ¿cierto? Pues, pero estoy evadiendo aquí todos los cables. O sea, yo me estoy robando la señal de otra empresa para revenderla. Eso sucede mucho a nivel nacional. Entonces, por eso te digo, a nivel legal, nosotros somos la empresa de las empresas más baratas a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema técnico, es verdad, nosotros tenemos muchísimas limitaciones. Hay que reconocer que nosotros tenemos problemas a veces en los directos, porque entró un ruido, porque se cayó la señal. Pero eso le digo una cosa, eso le pasa hasta... No, en todas partes pasa. Eso sí le pasa hasta a los grandes, pues. En todas partes pasa eso, ¿cierto? Pero nunca lo hacemos intencional. O sea, algo que manifestó el presidente del Consejo es que quede muy claro que nosotros aquí no estamos ni apagando el sonido a nadie, ni intercediendo para que no se escuche la intervención de alguna persona. Nosotros en el canal hacemos lo mismo. Nosotros en ningún momento hacemos nada para neutralizar o para que no se escuche la intervención de cierto candidato, de cierto concejal, de cierta persona, nada. Siempre es imparcial. Si se presentan fallas, obviamente nosotros estamos dispuestos a corregirlas, pero el tema de la intervención que hizo el presidente es que son temas contractuales, ¿cierto? Si hay un problema en el contrato, se habla obviamente con la administración y no en público, haciéndonos quedar mal a nosotros, porque desafortunadamente las cosas malas que vos decís siempre se riegan, ¿cierto? Entonces, si yo salgo a decir que el canal me está bajando el audio y que eso deja mucho que pensar, eso mismo ya, ¿cierto? Esas fueron las palabras del presidente, ¿cierto? Se está bajando el audio y eso deja mucho que pensar. Entonces está insinuando que nosotros estamos bajando el audio a cierta persona que está hablando, ¿cierto? No, eso no es así. Entonces, si hay un problema en el contrato, obviamente a través de reuniones, de llamadas, ¿cierto? Bueno, el tema, Camilo, de los daños o de la percepción del canal son casos aislados, ¿cierto? Por ejemplo, en Semana Santa, para devolverme un poco, resultan muchas solicitudes de reportes para revisar la señal, es porque hay más personas interesadas en ver las transmisiones, ¿cierto? O vienen personas que vienen a vacaciones a las fincas o a sus casas, que hacía tiempo no venían, entonces quieren tener la televisión buena, pero nosotros no sabemos que la televisión está fallando hasta el momento en que nos avisan, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a decir que la transmisión está muy mala, pero es porque en ese momento sí le interesa, no quiere decir que se haya dañado en ese momento. Entonces, los casos de los daños o mala recepción de la señal no obedecen a un caso general. Es que si en tu casa vos tenés un cable mal conectado, si vos de manera ilegal estás pasando una señal a un vecino, que a la tienda, que a la habitación, que al segundo piso, eso ya interfiere en la señal, ¿cierto? Pero los culpables somos nosotros. O sea, según la comunidad, la señal está muy mala. No es así, es que si usted manipula los cables y hace un conector mal hecho, el hecho de que el cable de la parabólica no encalambre no quiere decir que no, o sea, que yo lo pueda manipular. Eso hay que saberlo conectar, hay sus formas, técnicamente tiene su forma de hacer, pero la gente manipula sus cables, va a pasar el TV para allí, lo va a pasar para allá. Ajá. Y ya está dañando la red. En el momento en que quieren ver la señal y ya está, usted va a ir un montón de splitters de los que venden que no son los adecuados, eso ya daña la señal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa ver el consejo, pues yo tengo la red manipulada, no se va a ver bien. Casos, se pueden presentar casos generales, pueden, o sea, dañar un sector porque daña un amplificador, o de pronto el vecino es el que está pegado y me está dañando la señal a mí. O sea, la invitación es, si usted tiene la señal mala, si usted ve que no le está entrando bien, tranquilamente nos puede llamar, para eso se paga el mantenimiento, ¿cierto? Nosotros vamos a ir a hacer la visita a su casa y no le vamos a cobrar por ir, ¿cierto? Ajá. Porque eso es lo que estamos pagando mensual. David, una pregunta también muy específica, justamente porque pues, nosotros y yo personalmente pues, le tengo todo el afecto y el respeto a Alex, el presidente del consejo, pero quiero nuevamente referirme a ese caso porque de una otra manera yo conozco yo nunca he recibido un solo peso de la parabólica, a mí no me pagan acá nunca en todos los programas que he hecho, nunca he recibido un peso por un programa, un canal, por nada, ¿cierto? Pero siempre he hecho con mucho gusto todo y quiero mucho la empresa y los conozco muy bien a todos ustedes, muchachos trabajadores, estudiosos, juiciosos. Entonces obviamente uno le duele cuando de pronto se insinúa que es que o hay una mala intención o se tiene el desconocimiento. Entonces quiero insistir en una parte, David. ¿Qué pasa, por ejemplo, específicamente con el consejo? Porque obviamente Alex también tiene su razón en decir, hombre, nosotros queremos que a la gente llegue una buena señal, que la gente cuando se están debatiendo temas tan importantes, pues la gente escuche, vea, en fin, en la mejor calidad. En ese caso específico, ¿qué pasa, David? Bueno, hay que aclarar otra vez, nuevamente, no es algo intencional, ¿cierto? En los directos suelen suceder muchos inconvenientes y como es un directo, es muy difícil solucionarlo sobre la marcha. Si estamos en una grabación, uno para y soluciona, ¿cierto? El tema específico del consejo es que son muchos micrófonos, ¿cierto? Allá hicieron el trabajo, como lo recalcó el presidente, de cambiar la consola de sonido y todos los micrófonos y todo funcionó bien, ¿cierto? El problema es que, por ejemplo, todos los micrófonos no están al mismo nivel, no todas las personas que intervienen hablan al mismo volumen, ¿cierto? Entonces, si es verdad, hay una especie de ruido o una tierra que está constante en la transmisión, porque es en directo, nosotros en grabación podemos eliminar el sonido, pero en directo no. Entonces, si una persona está hablando muy pasito, va a sobresalir más el ruido que la intervención, ¿cierto? Entonces nosotros le subimos volumen, pero cuando habla la persona siguiente, entonces ya habla duro, entonces ya toca bajarle, entonces el audio es para arriba y para abajo y el ruido obviamente también es para arriba y para abajo. Hay que reconocer que si este tipo de problemas se presentan, nosotros estamos en la disposición de solucionarlo, ¿cierto? La invitación son temas netamente contractuales, ¿cierto? Lo técnico, si hay una falla técnica, se habla en reunión de contrato, ¿cierto? O sea, la idea no es para yo limpiarme, echar el agua, ¿cierto? O hacer algo, o hacer un comentario que nos va a afectar a nosotros como empresa, ¿cierto? Nosotros somos la empresa Patrimonio de los Guardianes, como vos lo decías ahorita, y si hacemos un comentario que se pueda malinterpretar o que pueda como desprestigiar nuestra imagen, eso se va a arreglar inmediatamente, claro. ¿Cierto? Cuando nosotros hacemos una transmisión buena, el consejo nunca se le va a decir excelente transmisión, ¿cierto? Y obviamente la comunidad no va a decir excelente transmisión porque para eso estamos, para hacer trabajos buenos. Sí es reconocer que si presentamos fallas no son intencionales, siempre estamos buscando la forma de solucionarlas en la medida de nuestras capacidades, porque obviamente por ser comunitarios los ingresos no son los de una empresa multinacional, tenemos muchas limitantes, ¿cierto? Entonces a nosotros nos toca escoger entre comprar un material para arreglar este sector o nos toca priorizar porque obviamente no tenemos los equipos acá arrumados para el año cambiemos, año consigamos para cambiarlo.
Entonces es eso, todo lo que haya que reconocer, arreglar para mejorar las transmisiones se puede hacer, ¿cierto? Pero obviamente hay las vías y los mecanismos, ¿cierto? Para solucionar este tipo de problemas, no simplemente echarnos al agua y claro, no, defiéndanse ustedes. No, sí, yo creo que, pues yo insisto con mucho respeto, porque insisto en el aprecio que le tengo, no solo al concejal Alexander, sino a la mayoría de concejales. Es indudablemente, hay que rodear siempre lo que es patrimonio, lo que es de nosotros, y qué bueno pues que todo se arregle de buena manera, haciendo pues como el llamado necesario, porque también tienen razón en, no solo ellos, la persona que se le daña la señal pues tiene su derecho de venir a decir aquí arréglemela, ¿cierto? Claro, sí. Pero sí, lo más importante es que entendamos que el canal creo que hace todos los esfuerzos por ser cada día mejor, y creo que eso lo muestra sus programas, la calidad, todo, la infraestructura. Entonces en esa parte pues yo creo que es el llamado, David, a toda la comunidad, y lo quiero hacer obviamente con mucho respeto. David, finalizamos con otro tema que también es álgido, y es el tema de cuando se incrementa, cuando se sube la tarifa. Sí, bueno, tengo que remontarme ya a otros tiempos, porque ahí sí voy a decir que anteriormente las empresas, pues esta empresa cuando se formó, las personas que la formaron no pensaron que iba a crecer tanto, ¿cierto? Ellos lo hicieron de forma desinteresada también, pero no lo empezaron a hacer de una forma, digamos, administrativa, muy organizada desde el principio, ¿cierto? Entonces cuando fue creciendo, ellos empezaron a cobrar muy poquita plata, y eso para la comunidad es bueno, ¿cierto? 3.000, 4.000, 5.000, ¿cierto? Obviamente fue incrementando. Hubo una época de la empresa en que no se reportaban todos los asociados a la Comisión Nacional de Televisión en ese entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No necesitamos tanto ingreso, ¿cierto? Nos íbamos estables, pero hubo un momento en que la Junta nueva, la Junta saliente, ¿cierto?, que estuvo varios años, dijo, nosotros tenemos que legalizar esto. Claro. ¿Legalizar qué es? Que si tenemos 2.500 asociados, 2.500 asociados vamos a reportar a la NTV. Y la NTV nos cobra a nosotros por cada asociado que tengamos, esté cortado o no esté cortado, ¿cierto? O sea, si un usuario está cortado, igual tenemos que ir pagando por él. Entonces, con el fin de cumplir con estas obligaciones a nivel nacional, ahí se ve el primer incremento que debemos hacer, ¿cierto? Lo otro es que la mayoría de personas quieren tener el canal Win Sport, ¿cierto? Que es el canal deportivo. Es el canal más costoso que hay. Nosotros pagamos 10 millones de pesos mensual por este canal. Hasta el año pasado, este canal nos permitía pagar por 1.100 usuarios, ¿cierto? Entonces nosotros no teníamos la necesidad de incrementar tanto. Este año tenemos que pagar por cada asociado cerca de 4.000 pesos, y son 2.500 asociados, ¿cierto? Entonces, en la asamblea a la asamblea se le preguntó, ¿ustedes deciden querer seguir con el canal o lo eliminamos o qué hacemos? Obviamente, aunque no todo el mundo le gusta el fútbol, la respuesta fue, dejemos el canal. Y es más, David, si usted se va a la asamblea, estoy seguro que la mayoría dijo eso, pero usted se va al pueblo, también. O sea, sí. Eso sí es un hecho, pues. Exacto, o sea, entonces, por eso le digo, las personas que no asisten a la asamblea están de acuerdo con las decisiones que se tomen, ¿cierto? Quiero anotar que no es algo arbitrario, o sea, el valor que se sube es porque realmente para nosotros seguirnos manteniendo tenemos que incrementar este valor. O sea, el sueldo mío sigue siendo el mismo, el de los muchachos sigue siendo el mismo. No es que nos vaya a generar más utilidad a nosotros, sino que vamos a cumplir con los requisitos que por ley tenemos que cumplir, ¿cierto? Servicios, impuestos, equipos, canales, ¿cierto? Todos estos temas. Entonces, no quiere decir que el año entrante vaya a subir otros 2.000 pesos, puede subir 500, puede subir 1.000, ¿cierto? Este año es porque teníamos que ajustarnos a la normatividad, ¿cierto? Entonces, en los años anteriores subíamos 500 o 1.000 pesos porque en realidad con eso nos sosteníamos, ¿cierto? Recuerde que es la empresa de todos, o sea, nosotros mismos somos los dueños de esta empresa. Entonces subíamos 500 pesos, subíamos 1.000 pesos, pero la empresa seguía siendo, ¿cierto? Nosotros tenemos que tender a subir, empezando porque nosotros tenemos que cambiar la tecnología. Ya tenemos 5 canales que son HD, pero la idea o la obligación es que todos los canales tienen que ser digitales, ¿cierto? Nosotros tenemos un tiempo límite para cambiar de tecnología. En este momento, ¿qué hacemos? 5 canales en HD y el resto analógicos. Pero la idea es que todos los analógicos tienen que desaparecer por ley, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir haciendo estos cambios o si no desaparecemos, ¿cierto? Tenemos cambios legales, ¿cierto? Tenemos que
que responderle a la Autoridad Nacional de Televisión y a todas las entidades, y obviamente seguir respondiendo a la comunidad con buen servicio. Nosotros si subimos 500.000 pesos nomás en esta ocasión, con toda seguridad que en 1 año o 2 años ya no existiríamos. No, súper importante, David, y son muchos temas de los cuales podríamos seguir hablando, porque es muy importante que la comunidad, las personas que nos están viendo y que son justamente los que de una u otra manera hacen grande esta empresa, con seguir creyendo en lo nuestro, en seguir viendo por este canal los rostros del municipio del Retiro. Es importante que nos acerquemos, que si vamos a hacer un llamado lo hagamos de una forma constructiva, porque en últimas es de todo, ¿cierto? O sea, nos estamos dando garrote nosotros mismos cuando le damos a la empresa, y qué tristeza que llegue el momento en que la gente empiece a irse para otros antenas, otros sistemas, y que pesar, porque, tiempo, es que el tema es un poquito largo. Porque en verdad que nos perderíamos la oportunidad de ver tantas cosas que pasan en el municipio. David, se nos acaba el tiempo realmente, quedan muchas cosas y por contar. Lo más importante es que con la información que usted nos trajo el día de hoy, creo que queda muy ilustrado cada uno de los temas que abordamos, y sobre todo que las personas muchas veces no saben el por qué. Creo que queda muy claro todo, David. Muchas gracias. A usted, Camilo, a todos los televidentes, ya saben que aquí estamos prestos para brindar cualquier información. Yo personalmente estoy dispuesto a atender a las 2.500 personas que son nuestros asociados. Siempre todo lo que hacemos tiene una justificación, nada es arbitrario. Entonces la invitación es a que se acerquen. Yo con mucho gusto les brindo la información, y muchas gracias por atenderme y aceptarme en sus hogares. Qué bien, muy bien. Muchas gracias a David Castañeda Villegas. Él es el administrador de Conecta, de acá de la empresa que conocemos como La Parabólica, y que ha crecido internet, que también se nos queda ahí por cuestiones de tiempo, pero son muchas cosas que viene haciendo el canal y Conecta para que disfrutemos de todo lo nuestro, de su gente y de todo lo que pasa en el municipio de Retiro. David, muchas gracias, y a ustedes, queridos televidentes, los invito para que estemos la próxima semana con más temas y con más invitados para hablar cortésmente.